Gracias, Natalie. Muy buenos días. Un saludo especial de reconocimiento a nuestro embajador aquí en Costa Rica, el doctor Carlos Rodríguez Mejía, y realmente agradecerle que ha tenido usted la deferencia de venir a compartir aquí con este pueblo, estimado amigo Abel. También me sumo a los reconocimientos al profesor Quinn Duncan, a la profesora Doris, todo este liderazgo tan importante aquí. Normalmente, bueno, y gracias a la organización, por favor, por la oportunidad de participar en esta conversación. Eh, Normalmente yo no abordo los asuntos relacionados con los afrodescendientes, o no dejo, mejor, para poner en términos positivos, de abordar estos asuntos al margen del contexto internacional, ¿sí? Que es justamente el rol que he venido desempeñando, y como bien lo ha señalado igualmente el señor embajador Rodríguez, es desde esta experiencia personal y el rol en las Naciones Unidas, desde esa posición como miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, particularmente, que me ubico para reflexionar en torno a los asuntos que aquí nos convocan. En un momento en que las cuestiones de los afrodescendientes, es decir, la profundización del proceso de reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes discurre en un contexto internacional cada vez más desafiante, ¿sí? Entonces no podemos verlo aislado de esos contextos internacional, insisto. Esto me pensaba hoy en la mañana en una conversación de hace un par de años que estuve en Barcelona en un foro debatiendo sobre estos mismos temas, y recordaba un testimonio del director de la Oficina de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que nos compartía cómo hacía unos días que él, estando en Alemania, le había tocado observar, testimoniar, ¿sí? Cómo un individuo, un migrante que estaba sentado por ahí eh, al lado de en una estación del tren con sus eh, escasas pertenencias, eh, un hombre alemán típico, ¿sí? Alemán blanco, eh, alto, se había ubicado enfrente de este individuo, este migrante, y se había retirado sus pantalones y se había colocado frente a esta persona, este migrante, digamos. Hoy cuando el, se pregonan, ¿sí?, la existencia de solo hombres y mujeres, pero que sabemos que de manera tácita está solo hombres y mujeres, ¿sí?, como solo estos dos géneros, eh, pero además solo blancos, está en el trasunto de esta realidad. No se dice explícitamente, pero en la práctica, el conjunto de medidas que se están adoptando tienen esa connotación, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. En el caso de Estados Unidos, en este momento son medidas que está adoptando el nieto de un inmigrante alemán que llegó a los Estados Unidos, igual que este inmigrante, este hombre, que son maletas, ¿sí?,
y que en poco tiempo amasó grandes riquezas, gran parte, se afirma, por medios ilegales, que construyó, digamos, todo un imperio inmobiliario donde estaba expresamente prohibido alquilarle o venderle a personas negras o latinas, ¿sí? Es decir, hay ahí un continuo histórico que no se puede ignorar, digamos, en el contexto que nos ocupa, infelizmente. Pero bueno, me han invitado a hablar de la Declaración Internacional sobre la Promoción, la Protección y el Pleno Respeto de los Derechos Humanos de los Afrodescendientes, de los pueblos afrodescendientes. Justamente este marco que estamos construyendo, que hunde sus raíces en la Declaración de los Pueblos Negros del Mundo, en 1920 adoptó Marcus Garvey, ¿sí? Es un espacio, si se quiere, político para la reflexión y para la acción en favor de los pueblos afrodescendientes a nivel global. Yo escuchaba la exposición de Yairton y me preguntaba, digamos, cómo impactará en términos prácticos la reciente designación que hizo la Organización de las Naciones Unidas de relator sobre pueblos indígenas. Hasta hace poco, el relator sobre pueblos indígenas, y menciono esto porque una de las cosas que hemos expresado es que la Declaración de los Derechos de los Afrodescendientes debe tener entre sus referentes, ¿sí?, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Declaración de Derechos de los Campesinos, ¿sí? Mirado en términos prácticos y en el terreno que hoy nos convoca, me pregunto cómo puede impactar, insisto, esta designación de este relator que en esta oportunidad es una persona de piel negra, es decir, el relator de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas es una persona de la República Democrática del Congo, que tiene, desde el punto de vista epidérmico, pues las características similares a la de muchas de las personas que estamos aquí. Esto es importante en el siguiente sentido, y es que históricamente, o por lo menos desde acá de la región, se ha tendido a pensar que cuando se habla de indígenas, ¿sí?, de pueblos indígenas, solo en esa categoría se inscriben los amerindios, ¿sí? Entonces, los indígenas nuestros, por ejemplo, en nuestra región, tienden a pensar que son ellos los únicos indígenas, ¿sí? Como el concepto de indígena remite a la condición de originario, ¿sí? Entonces tenemos de un lado, claro, pueblos indígenas en muchas partes del mundo, pero también surge la pregunta de, en un contexto de reconocimiento de las identidades múltiples, ¿cuántos pueblos nuestros, pueblos afrodescendientes, tienen además digamos, esas otras identidades incluidas dentro de sus múltiples identidades, la condición de originario, que puede derivar en que algunas legislaciones que se reputan, pues, referidas a pueblos indígenas, les sean aplicables. ¿Cuántos conflictos actuales o potenciales que estén mediados por
esta circunstancia en un contexto de reconocimiento de que entre los atributos de la condición de pueblo está la conciencia de identidad, el territorio, la lengua en algunos casos, la lengua, y en algunos casos que estén regidos de manera parcial por alguna legislación especial. Entonces me surge la pregunta de si además de la condición de pueblo tribal afrodescendiente, la gente, por ejemplo, Cahuita, Talamaca, Puerto Viejo, además de esta condición, digamos, pueden ser reconocidos, su condición originaria, digamos, su condición indígena dentro de esta connotación. Y entonces, si ese razonamiento, por ejemplo, estuvo en el momento en que se tomó la decisión de crear una reserva aquí, si en el momento que tomó esa decisión, mirando los antecedentes, quien actuó de esa manera tenía este conocimiento y partió de la buena fe o del entendimiento de que con las diferencias culturales y étnicas de la existencia de unos pueblos indígenas amerindios, de unos pueblos tribales indígenas originarios, ¿sí?, afrodescendientes, y en consecuencia, cuando se alude a una reserva indígena, no necesariamente está circunscrita a los pueblos indígenas amerindios, sino que abarca a a unos pueblos originarios, que están asentados en ese espacio territorial. Esto es una pregunta que yo de entrada, digamos, dejo sobre la mesa, que quizás acompañada de respectivo mapa, ¿sí? ¿Cómo es el concepto, Yairto? ¿Cómo? Multitemporal, ¿sí?, puede llevar a una reflexión distinta y a unas decisiones de tipo administrativo en un caso concreto como el que nos convoca. Digamos, eso dejando en términos sueltos reflexiones, consideraciones para una reflexión posterior. Bien, entonces estamos en el proceso con mira a la formulación de una declaración internacional sobre la promoción, la protección y el pleno respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes, de los pueblos afrodescendientes, a instancias del Grupo Intergubernamental de Seguimiento a Durban en las Naciones Unidas. Esta declaración busca incorporar el reconocimiento de todos los estándares de los derechos de los afrodescendientes a nivel universal, interpretando las diversidades, las particularidades de los afrodescendientes en los distintos contextos y los diferentes sistemas jurídicos. El carácter, el hecho de que sea instancias de las Naciones Unidas, que le da esa connotación universal, lo que permite es que ciertas cuestiones, ¿sí?, que puedan ser de connotación particular para una región, que no necesariamente apliquen en otra, ¿sí?,
pero se reconoce universalmente tanto esas particularidades como esos derechos. El énfasis en relación con derechos colectivos y particularmente Colombia en este contexto ha señalado que la declaración debe tener tres pilares fundamentales, como tal vez lo había anticipado en otra conversación, que debe estar soportada en la justicia reparadora, digamos en la tercera generación, abarcar todas las generaciones de derechos de los afrodescendientes, pero con un énfasis muy especial en la tercera generación de derechos de los afrodescendientes, que incluye la justicia reparadora, la justicia climática y ambiental y la justicia digital e inteligencia artificial como pilares fundamentales, que debe tener de manera transversal el reconocimiento de la condición de pueblos de los afrodescendientes. Entonces la declaración debe ir referida a las personas y los pueblos afrodescendientes y debe reconocer los derechos colectivos de los afrodescendientes. En el primer eje relacionado con justicia reparadora, en las deliberaciones que acaban de pasar, Colombia puso sobre la mesa la necesidad de adicionar un preámbulo que tenga más o menos la siguiente leyenda: es el reconocimiento explícito de que todo aquel que hace un daño está obligado a reparar, como está reconocido en principio de derecho internacional, y ha solicitado Colombia que la declaración incorpore la responsabilidad de los estados de elaborar un registro del daño intra e intergeneracional. Este registro del daño es de la mayor importancia y a nivel internacional el antecedente más reciente tiene que ver con una resolución que adoptó las Naciones Unidas a propósito de la invasión, gracias, a Ucrania, ¿sí?, que derivó en la expedición de una resolución que apunta a esa dirección. Entonces, la resistencia para que en el caso de los impactos de la trata y esclavización pueda o no tener una documentación, una conmensuración del daño, pues tiene de por medio este antecedente. De igual manera, en lo que tiene que ver con derechos colectivos, Colombia propuso adicionar una disposición en la que se reconozca el lenguaje incorporado es el siguiente: el derecho a ejercer la propiedad y el derecho al uso, la conservación y la protección de tierras que hayan ocupado tradicionalmente y de recursos naturales en caso de que sus modos de vida y su cultura estén vinculados a la utilización de esas tierras y recursos. El derecho a su identidad cultural y a mantener, salvaguardar y promover su modo de vida y sus formas de organización, cultura, idioma y expresiones religiosas. El derecho a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico. El derecho a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que puedan afectar sus derechos de conformidad con las normas internacionales. Somos conscientes que es de otra connotación, pero para profundizar el debate, allí mismo se incorporó el derecho a la reparación histórica. Esto es de otra naturaleza, está incorporado. Y también somos conscientes que entre los derechos colectivos hay uno de la mayor importancia, que es el de la libre autodeterminación, que esperamos que sea demandado desde la acción colectiva de los pueblos afrodescendientes para que pueda ser incorporado aquí en el contexto de la declaración.
hay resistencia por parte de algunos países al reconocimiento de la condición de sujeto colectivo de derecho internacional de los afrodescendientes. Estados Unidos, por ejemplo, pregona que pues, su constitución no reconoce derechos colectivos y que en consecuencia ellos se oponen de manera radical a que esta declaración incluya el concepto de derechos colectivos afrodescendientes. ¿Sí? Pero también sabemos que Estados Unidos no suele suscribir ningún instrumento internacional. Son muy pocos los que ha adoptado. De manera que al final, pues esto tendrá que quedar incorporado. En esa dirección está avanzando la Declaración Internacional de los Derechos de los Afrodescendientes en materia de reparación histórica, como ya lo destacamos, conversaciones anteriores, se busca avanzar hacia la creación de una suerte de arquitectura jurídica, institucional e instrumental, es decir, sentar las bases para una arquitectura jurídica, institucional e instrumental que garantice el derecho efectivo a la reparación de los afrodescendientes, la reparación histórica por los hechos del pasado. En materia de justicia climática y ambiental, las deliberaciones y las disposiciones apuntan a las dos dimensiones. De una parte, que tiene que ver con el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad, pero también el reconocimiento de la oferta ambiental que hay en los territorios de los pueblos afrodescendientes y a poner sobre la superficie la importancia crítica que revisten los afrodescendientes y sus territorios para la sostenibilidad del planeta. Ese es un aspecto central en el que estamos trabajando. En términos de justicia digital e inteligencia artificial, lo que se busca es, de una parte, incorporar disposiciones orientadas a combatir las formas contemporáneas de racismo y discriminación racial derivadas del uso de herramientas de inteligencia artificial, pero de otro lado también disposiciones que garanticen la incorporación, el derecho, el acceso de los afrodescendientes a la gobernanza de la inteligencia artificial y la conexión, digamos, de todas estos tres ejes a que hago referencia. Por ejemplo, si mencionamos reparaciones e inteligencia artificial, apunta a idear nuevos medios, nuevas formas, ser creativos en las demandas de reparación para que, por ejemplo, postulados como el de ese de que nadie se quede atrás en el ámbito, ¿sí?, tengan en consideración de que hoy la profundización de la desigualdad en relación con pueblos como los afrodescendientes o los pueblos indígenas pasa por el uso de la inteligencia artificial, el acceso y la formación en este campo. Entonces, por ejemplo, si en clave de reparación histórica, en el contexto que nos ocupa, la Unión Europea, que ya tiene unos desarrollos mayores, ¿sí?, donde hoy, mientras los niños nuestros están aprendiendo a leer y escribir, los niños de otros contextos están aprendiendo a programar, se comprometiera con la formación en materia de programación de 5 millones, 10 millones de niños, niñas afrodescendientes en la región, pero en clave de reparación histórica. Esta conversación creemos que puede tener otro cauce. Estos son temas que están allí sobre la mesa. De igual manera, se incluye la posibilidad de un fondo para el desarrollo de los afrodescendientes en clave de reparación histórica. En este sentido, estamos en conversaciones internas a nivel de Colombia en la perspectiva de que Colombia pueda dar un paso al frente, porque hemos identificado que una posibilidad que tiene este fondo es que pueda tener a Haití como primer beneficiario. Esta semana el presidente Gustavo Petro visitó
Haití y reiteró allá lo que ya había expresado en Naciones Unidas, que fue el perdón, pedido de perdón, la prestación de perdón de Colombia por la doble deuda, ¿sí?, de Colombia con Haití. De un lado, por la contribución histórica de Haití a la independencia de Colombia y otros países de la región, y por otro lado, por el rol de ciudadanos compatriotas nuestros en el asesinato del presidente Moise, que profundizó la fractura democrática, la condición de Estado fallido que tiene Haití. Pero eso tiene que reflejarse, ese perdón, en acciones concretas, acciones materiales, ¿sí? Puede, como en el caso de la reparación que nos debe a nosotros los beneficiarios de la trata transatlántica, no puede quedarse, digamos, en una maldición. Y en ese sentido hay una disposición del presidente de la República de explorar opciones. Y una de las opciones justamente es que este Fondo para el Desarrollo de los Afrodescendientes en clave de reparación histórica pueda emerger, ojalá, con una contribución de Colombia y que permita esto que podamos ir avanzando. Entonces, los procesos en materia de reparación, con esto lo que quiero señalar es que las deliberaciones que estamos llevando a cabo en el campo de la Declaración sobre los Derechos de los Afrodescendientes, digamos, es una, o sea, la declaración que todavía no es tal, es un instrumento vivo, un documento vivo, el borrador ya es un documento vivo, ¿sí?, que estamos tratando de incorporarle iniciativas concretas que desde ya vayan reflejando. Hoy, por ejemplo, siguiendo esta lógica, con situaciones como las amenazas como la que tiene Panamá, en el canal de Panamá, ¿sí?, y que comunidad como la de la provincia de Limón, que tiene esa conexión histórica con el canal de Panamá y otros afrodescendientes, creemos que Panamá tiene una oportunidad excepcional para, por ejemplo, contribuir a este fondo para el desarrollo y reparación histórica de los afrodescendientes en clave de reparación histórica, asignando, por ejemplo, un número X de los peajes que diariamente recibe por el tránsito del canal, y entonces tendría un blindaje adicional, que no solo sería el canal de Panamá. Entonces, los afrodescendientes, por ejemplo, ¿sí?, que contribuyeron con su sangre y su sudor a la construcción del canal de Panamá, el hecho de constatar que sus descendientes hoy están recibiendo un beneficio concreto, directo del canal de Panamá, pues los haría sentirse parte. Y entonces no son solo los panameños que salen a defender el canal de Panamá, porque no es solo el canal de Panamá, es el canal de muchos otros. Entonces, ese tipo de iniciativas están, digamos, sobre la mesa a conversaciones, y es en torno a estas cuestiones que estamos utilizando estos espacios, estos escenarios para abordar. Foro permanente sobre los afrodescendientes, que tendrá su próxima sesión en abril, abordará igualmente todas estas cuestiones en el marco del diálogo político, ¿sí?, con los estados partes y otras partes interesadas. No quiero terminar esta intervención, que como habrán visto no tiene una línea discursiva particular en esta oportunidad. Quería simplemente dejar unas ideas, unos puntos sueltos sobre la mesa, sin destacar el espacio que tuvimos el pasado mes de diciembre en San Andrés, donde hubo la participación de personas de esta comunidad, a instancias justamente alentado por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha invitado a que se cree la Federación de los Pueblos Garífunas, de los pueblos tribales, de los pueblos afrodescendientes, ¿sí?, del Caribe,
Esto bajo el entendido, evidentemente, de que juntos, juntas, somos más. Muchas gracias.